Varias veces, en el ratito que llevamos debatiendo sobre esto, hablamos del problema que genera también este tipo de turismo, y es la escasez de vivienda en lugares como Canarias, en otros muchos, y los pisos turísticos y su efecto en los barrios, en nuestras poblaciones, en las ciudades. Hemos estado en el centro de Madrid y fíjense, hablamos de pisos turísticos en una ciudad donde el movimiento de turistas y los pisos turísticos parece no tener fin. Paula Blanco se lo cuenta. Han vuelto a dispararse el número de pisos turísticos en las grandes ciudades. Todas estas viviendas tienen ya permiso para convertirse en pisos turísticos. Ahora mismo, en el centro de Málaga, hay más pisos turísticos que vecinos censados. Es inaguantable el vivir con el tema de pisos turísticos. El centro está masificado, o sea, hay demasiado turista, o sea, es que es... Tenemos ventanas de triple cristal con cámara de aire y aún así estamos escuchando a los vecinos. No se puede decir lo que huele, que es a pis. No, es que no se puede andar por las aceras, entre las terrazas, entre las maletas. En el centro de las grandes ciudades es donde se concentran estos pisos turísticos y lo que está haciendo es presionar también el precio de los alquileres de larga duración. Hay localidades donde los pisos turísticos son ya el 20% de las viviendas. Es más, aquí en Madrid, cada 48 horas, 5 tiendas cierran y se reconvierten en su mayoría en bajos turísticos. Víctor, usted lleva en este barrio viviendo casi más de 30 años. Sí. Quiero que me cuente cómo ha cambiado el barrio. Bueno, pues ha cambiado radicalmente. Y la gente que normalmente no se podemos encontrar aquí ahora. Todo el centro está copado por los turistas. En mi calle había peluquerías, había una tienda también como de ultramarinos. Todo eso ha desaparecido. Ahora hay bares, bakeries, en lugar de panaderías, que es muchísimo más fino donde va a dar. Se pagaba 750. Hoy esa vivienda a la que la han decorado un poquito, están pagando 2.200 de alquiler. O sea, es eso en un periodo de 5 años. El problema es que incluso ya no encuentras casas, ya no hay posibilidad de poder alquilar absolutamente nada. Y lo que alquila es un precio absolutamente fuera del alcance del común. Es que es un acoso y derribo por parte de los turistas. Allí no se puede vivir. Entonces yo puse a la venta mi casa y claro, enseguida salieron como 4 ofertas, pero al final me di cuenta que no me daba la gana. O sea, no podía soportar que esta gente me echara. Es el reportaje de Paula Blanco en el centro de Madrid, pero hemos visto datos de Málaga, esto ocurre en Sevilla, en fin, la lista, en Barcelona, en Valencia. Velasco. A mí las manifestaciones de hoy en Canarias me parecen muy representativas, simbólicas y una buena noticia de lo que no descartaría que se extendiera por otros sitios, porque efectivamente el problema es muy parecido. ¿Cómo será la cosa para que haya manifestaciones masivas, como decíamos, cuando es en contra aparentemente de lo que vive la gente? Al final, la política, los políticos solo recogen el mensaje cuando la gente acaba saliendo a la calle, porque el círculo que se está creando es vicioso, es nocivo, es un círculo en el que la gente no es una cosa de quien vive en un sitio contra los extranjeros, es que se está avasallando a cualquiera que vive en un casco histórico o al que vive en una isla y además que afecta a su propia supervivencia. Lo que ocurre además es que cuando se habla de, oye, ¿qué medidas ponemos? Porque habrá que empezar a abordar esto. Como en ningún sitio hay una solución única en un problema transversal, cuando se ponen medidas sobre la mesa se suelen demonizar. Voy a poner algunos ejemplos. Recordar cuando la alcaldía de Barcelona se quería limitar la llegada de cruceros porque destrozaban la ciudad, porque hay un turismo de usar y tirar los lugares del destrozo, incluso algunas veces porque son masivas las llegadas. Se demonizó. ¿Qué pasó en Baleares en el anterior gobierno cuando se planteó, como en otros países de Europa, limitar la compra por parte de extranjeros para que todo el sector servicios, los camareros, los profesores, la gente normal de las Baleares pueda seguir viviendo en sus islas? Que se demonizó. ¿Qué pasa cuando se habla de las zonas tensionadas? Voy a recordar la cifra. Una zona tensionada es cuando tu sueldo, el 30% de tu sueldo, se va en pagar la vivienda. Lo de Canarias de hoy no es el 30%, es el 100% de tu sueldo. Si el sueldo medio es 15.000 euros,
métanse en un portal de vivienda quienes nos esté viendo y ponga a ver qué vivienda pagas durante 12 meses con 15.000 euros. Es que a lo mejor te salen muy poquitas, con lo cual hay que empezar a exigir de alguna manera que esto no es solo el gobierno, comunidades autónomas, porque al final nos quedamos en la abstracción. Las comunidades autónomas tienen competencias. En cada una de ellas los problemas son diferentes. Canarias no es lo mismo que en Madrid. Por tanto, comunidades autónomas y presidentes autonómicos, pónganse a hacer los deberes porque la gente no puede acceder a vivienda. Y ya no son solo los jóvenes, es un sector servicios, gente con sueldos medios que no puede tener una vivienda o mantenerse en ella. Esther. Es que efectivamente esto ya no es un problema puntual de un sector, esto está afectando absolutamente a todos. Y a mí no me gustaría que habláramos de turismofobia, pero es que vamos a llegar a hablar de este término, porque además el turismo es uno de los motores económicos más grandes que tenemos en este país y se lo están cargando. Y como decía Pilar, es verdad que cada comunidad autónoma tiene competencias en vivienda y tiene competencias para regular los pisos turísticos. Y lo que estamos viendo tanto en Madrid como en Barcelona, como en la Comunidad Valenciana, en Málaga y en Canarias, es que todas esas zonas tensionadas van a seguir igual por una sencillísima razón. Y hablo de algunos casos concretos y no de todos. Y es que tenemos una ley de vivienda estatal y luego tenemos competencias derivadas en las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Que dependiendo del color del partido político de la comunidad autónoma, pues a veces se toman medidas o a veces no, simplemente por la guerrilla que se tiene política en general. Yo creo que sí se debería tener en cuenta que esto está haciendo que los precios de los pisos suban, pero no solo en la venta, sino también en el alquiler. Muchísimo. Y si ya están suficientemente tensionadas, si seguimos permitiendo esas licencias turísticas va a ser peor. Yo creo que deberíamos tomar como ejemplo también lo que ha hecho Portugal, que ha sido hacer que esas licencias de pisos turísticos sean solo, única y exclusivamente para las zonas rurales. Es una manera también de incentivar ese movimiento en las zonas rurales y dejar. Puede volver al dueño o a sus herederos. Y esto se tomó porque había un problema en Bruselas de vivienda vacía brutal y había un problema de vivienda. Es decir, se pueden tomar muchísimas medidas, pero lo principal es dejar de sentir la vivienda como una mercancía para tomarla como un hogar y eliminar la propiedad privada como un dogma. Desgraciadamente, como ya esta no es la primera burbuja que tenemos, ya vamos por un par de ellas en los últimos 20 años, fórmulas, los expertos han puesto muchas sobre la mesa. Tanto es así que no puede ser que al final Madrid, Barcelona, las grandes ciudades españolas que están a la cola de los sueldos comparado con Europa, sean las que tienen más dificultades para el acceso. Y a mí, por ir a lo concreto, escuchando a la portavoz del Partido Popular, estamos hablando de políticas de acceso a la vivienda. Y la única iniciativa del Partido Popular en esta legislatura es, en el Senado, una iniciativa contra las ocupaciones de vivienda. Las ocupaciones no llegan al 0,8% el último año. No llegan ni al 0,08%. No es un problema. La ocupación no existe en realidad en términos del acceso a la vivienda. Y esa es la política de vivienda que pone el PP. O eliminar el impuesto de sucesiones. ¿Nos creemos de verdad que los jóvenes españoles que heredan 3 millones de euros y entonces les quitas pagar impuestos para que accedan a una vivienda, creemos que es representativo de algún joven español este problema para acceder a la vivienda? Hombre, otro dato. El 70% de los presupuestos generales van, o sea, el porcentaje de presupuesto de vivienda a las comunidades autónomas es el 70%, va del plan de vivienda y de los fondos europeos. Se les da a las comunidades autónomas. ¿Qué están haciendo con ese dinero las comunidades autónomas? Las 3 del Partido Socialista y las 11 del Partido Popular. Porque no se están haciendo políticas de vivienda de manera transversal y eficaces. Y si estamos hablando, como digo, de sucesiones o de ley de ocupación, lo que estamos haciendo en realidad es no querer hablar de políticas de vivienda para solucionar un problema en ningún sitio. El problema está en prometer viviendas y no construir viviendas. Ojalá fuera solo un problema, Santiago. No, que el problema de la vivienda... es hablar del impuesto de sucesiones cuando hablamos de acceder a la vivienda. Pilar, el problema de la vivienda, Pilar, no se va a solucionar prometiendo cada campaña electoral por unos y por otros un número de viviendas, que es lo que nos han hecho desde el 23 de julio. Nos prometieron muchísimas viviendas. Y lo que hay que hacer es hacer viviendas y poner reglas para que se hagan viviendas sobre suelo público. El suelo estatal y el suelo de las comunidades. Decía Gaby, desde los 80 no se construye. Santi, venga, permíteme, que tengo más temas. Quiero escuchar a Munarriz y introduzco otro asunto. Venga, vamos. Muy en síntesis, falta oferta. Claro. Y eso se puede paliar con 2 medidas. Una, construyendo, evidentemente eso es lo que más conviene a promotores. Construir, insisten mucho, vamos a construir vivienda, vamos a cambiar usos de suelo. Otra,
haciendo que viviendas que no están en uso residencial, uso turístico, pasen a uso residencial. Yo creo que hemos interiorizado muy fácilmente y muy reflexivamente que podemos convertir nuestra casa en un hotel. Las reglas del juego tampoco. Y me explico, tú en tu casa no puedes poner una panadería, es un uso residencial. ¿Cómo hemos interiorizado que millones de españoles de repente conviertan su casa o su segunda vivienda o puntualmente incluso su primera en un hotel? Ha sido algo que ha ocurrido en la sociedad española que de repente ha generado unos ingresos extra para muchísima gente y eso es un cordón que ahora mismo es muy difícil de romper, ¿no? Pero yo creo que desde el gobierno hasta los ayuntamientos de comunidades autónomas tienen que entender que la sobredosis de uso turístico de la vivienda en las ciudades está provocando, está agravando de sí un problema que viene de muchísimo atrás, ¿no? Pero yo creo que si hubiera que meterle mano a un problema concreto ahora mismo, yo diría que es la vivienda de uso turístico. A ver, estamos hablando de vivienda y introduzco otro